del reino de Dios aquí sobre la tierra. Como estaban cantando allí, vamos a tomar, a conquistar, porque los valientes arrebatan, ¿verdad? ¿Cuántos quieren estar listos para arrebatar todo lo que Dios va a entregar a IBR Church? Bueno, y a las iglesias que están aquí fluyendo con esta visión y con esta gracia. El mundo necesita líderes seguros, necesita personas valientes, pero también íntegras. Necesitamos líderes valientes, pero también íntegros y humildes. Dios va a levantar una generación de hombres y mujeres valientes en fe, íntegros, pero también humildes, que creen que la gracia y el favor de Dios los va a respaldar para llegar mucho más allá. El liderazgo siempre se trata de confianza y de influencia. Y es por eso que la forma en que vivimos y la forma en que llevamos una comunión con Dios determina el grado de influencia que podemos nosotros alcanzar. Por eso la pregunta es cómo acondicionarnos y cómo posicionarnos para poder sacar el mayor provecho. Y Pastor está hablando aquí de una cosecha que está para nuestros tiempos, y la gran pregunta es cómo acondicionarnos. Me agrada que estén planteando en este fin de semana esta cumbre, este congreso de visión, porque necesitamos acondicionarnos. Cuando llegamos al Señor, nuestra mente y nuestras emociones, y en el camino de la vida cristiana, hay muchas cosas en nuestro entorno, en nuestro alrededor, que están haciendo una presión constante para que nosotros no sigamos alineados, no sigamos enfocados en la visión y en el propósito. Pero es bueno poder tomar estos tiempos para tener un impulso de arranque de año y estar acondicionados para lo que viene para esta iglesia. Pero además posicionados. Y una de las verdades bíblicas es que necesitamos siempre tener una perspectiva y una visión celestial. Estar acondicionados internamente, pero posicionados para ver mucho más allá de lo que estamos viendo en nuestro entorno y alrededor. ¿Cuántos creen que podemos sacar más provecho y podemos dar más fruto? ¿Algún líder aquí quiere dar más fruto? Amén. Como líderes vamos a crecer y vamos a mejorar. Ese es un principio innegociable. Necesitamos mejorar, necesitamos crecer para marcar la diferencia. Y este mundo marca la diferencia en muchos aspectos, en muchas cosas, ¿verdad? Creatividad, ingenio y mucho avance, tecnología, pero tú y yo vamos a marcar la diferencia en carácter. Tú y yo vamos a marcar la diferencia en gracia, en favor, en unción. Vamos a marcar la diferencia en integridad. Este mundo necesita líderes íntegros, líderes que den fruto, que honre y que glorifique el nombre del Señor. Por eso cuando el líder mejora, todo el mundo mejora. Y todos ustedes están aquí siendo equipados para liderazgo, porque donde quiera que tú estás, puedes ser influencia. Y no se trata solo de ir a tomar un lugar específico. Hacemos trabajo de equipo y decimos, vamos a Bosa, vamos a, ¿qué barrio es en Oriente? La Victoria, y vamos a Soacha, y vamos a este lugar, ¿verdad? Pamplona. ¿Hay gente de Pamplona aquí? Los pastores aquí de Pamplona, ¿cierto? Para mí el territorio más anhelado, mi crecimiento en la ciudad de Cúcuta era Chinacota, Pamplona, y poder darse un baño de fresco, que no pasaba esos calores fuertes. Muy bien, entonces, pero es más que solo ir a tomar ciertos territorios, es que donde quiera que tú estés puesto, tú estás puesto allí, posicionado allí para hacer influencia. Dígale a su vecino, tú estás siendo posicionado por Dios para hacer influencia. Por lo tanto, si tú mejoras, por ejemplo, en tu casa, en tu familia, si tú mejoras tus relaciones, tu desempeño, tú estás ayudando a la extensión del reino de Dios. Si tú mejoras en tu trabajo, tú estás liderando con influencia. Sabes que tu desempeño, la forma como trabajas y además sirves. Si tu jefe o la gente que está a tu alrededor ven que no solo trabajas, sino que además sirves. ¿Qué significa? Que vas más allá de tus responsabilidades. Entonces eso es influencia. Eso es influencia. Y la gente se sentirá inspirado en conocer a Dios, acercarse al Dios al cual tú sirves. Como dijo el rey cuando Daniel fue rescatado, dijo: Daniel,
siervo del Dios Altísimo, al cual tú sirves. Extraordinario. Que la gente vea en nosotros que el Dios al cual servimos es un Dios altísimo que está sobre todas las cosas. Es un Dios grande y extraordinario. Por lo tanto, el líder solo puede mejorar cuando se enfoca en las cosas correctas. En lo que nos enfocamos es lo que más crece. En lo que te enfocas se multiplica. Cuando nos enfocamos y estamos en unas condiciones que han querido plantear sobre nuestra nación para que nos enfoquemos en cosas negativas, porque eso es lo que aumenta. Los noticieros, ¿en qué se enfocan? Violencia, abuso, maltrato, corrupción, y eso es lo que se multiplica. Pero tú y yo tenemos el Espíritu Santo que nos enfoca en el favor, la bondad de Dios, el poder de Dios, la santificación. Y cuando nos enfocamos en estas cosas, esto se multiplica, aumenta, incrementa. Por lo tanto, aquello a lo que no le das atención, se encoge. Y necesitamos hacer el esfuerzo de mantener el enfoque en las cosas que Dios quiere hacer a través de nosotros. Tenemos que dejar detrás los miedos, las incomodidades, las molestias que genera el mundo, pero también que genera aún la condición del trabajo ministerial. Necesitamos dejar atrás las dudas. Ellas no van a desaparecer, pero van a ser superadas cuando nosotros podamos ver que nuestro Dios es más grande, que nuestro Dios es mayor. Y cuando una iglesia se determina a hacer la obra y el trabajo misionero, surgen muchas incomodidades, surgen desafíos, surge la necesidad extraordinaria de organizarnos mejor, de planear mejor, de tener un equipo mucho más amplio. Surgen muchas necesidades. La obra misionera, yo creo que es la necesidad más importante que tiene el cuerpo de Cristo. Por eso quiero ir a Génesis capítulo 1, versículos 2 y 4, para introducir esta enseñanza diciendo que orden y separación aumentan la fructificación. El orden y la separación aumentan la fructificación. A medida que nosotros empezamos a tomar la forma, el diseño, la medida, el orden de la palabra de Dios, el orden de lo que Dios planeó para nosotros, y empezamos a distinguir. Una de las cosas que los hijos de Dios necesitamos hacer para poder dar fruto es distinguir. Una frase muy colombiana y muy usada a veces por los cristianos, ¿sí? Es: ay, yo no le vi nada de malo. O sea, esa persona no tuvo la habilidad de distinguir, de separar. Y si queremos dar más fruto, necesitamos orden y separación. Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, la palabra que se expresa, que trae luz al mundo. Por eso él dijo: sea la luz, y es la revelación y manifestación de Cristo, para que se cumpliese lo que Colosenses dice: en él fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles. Todo fue hecho en él, por él y para él. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Cuántos están contentos de que hoy tienen la luz resplandeciendo en sus corazones? Hoy la luz nos separa. Hoy la luz nos permite distinguir. Hoy la luz nos permite saber cómo es el plan de Dios para nosotros, cómo son los diseños de Dios para nosotros. Y una cosa importante es, cuando somos llamados al ministerio pastoral, entender los diseños de Dios para la iglesia, entender los tiempos de Dios para la iglesia, entender los diseños de Dios para la visión que el Señor ha dado para ustedes. Y mientras estábamos en ese hermoso tiempo de consagración, vino esa palabra expansión. Y yo creo que lo que viene para IBR, en el orden que Dios está trayendo para ustedes y lo que Dios está haciendo a través del Espíritu de Dios, va a generar una expansión y los va a llevar mucho más allá de lo que han podido imaginar. Por lo tanto, necesitamos ser enseñados en la verdad de Él para poder tener forma.
La tierra estaba desordenada. Esa palabra, tohu ba bohu, que es una expresión hebrea muy particular, significa sin forma, sin forma. Por lo tanto, lo que no tiene la forma de Dios no produce los resultados esperados de Dios. No podemos tomar la forma de este mundo, ni tener la forma de los pensamientos de los hombres, ni del legalismo, ni de la religiosidad. Necesitamos la forma de Cristo y la forma que el Espíritu Santo, según Corintios capítulo 3, el Espíritu de Dios está quitando los velos, ¿verdad? Y permitiéndonos ver la gloria del Señor, la imagen de Cristo, y ser transformados de gloria en gloria hasta obtener la misma imagen de Jesucristo. Lo que vamos a multiplicar sobre la tierra es la gloria y la imagen de Cristo en los hombres. No es solo multiplicar el número de personas en un auditorio, es multiplicar la imagen y la gloria de Dios sobre los seres humanos. Es multiplicar esta gloria sobre nuestras generaciones. Qué hermoso y qué bonito es tener a nuestras generaciones acá, adorando, sirviendo al Señor. Pero que ellos sean el reflejo y el resplandor del gozo de Dios, de la paz de Dios, de la santidad, de la justicia de Cristo. Que sean el reflejo de la gloria de Dios en la tierra. Dile que está a tu lado, estamos multiplicando imagen, estamos multiplicando la gloria de Dios sobre la tierra. No solo estamos multiplicando el número de personas que creen, pero fíjate lo que dice ahí, estaba desordenada y vacía, es decir, lo vacío es sin fruto. Vacío significa que estaba sin fruto, no producía. La tierra todavía no tenía forma y no producía. No es porque estaba mal, no es porque algo se dañó, sencillamente Dios había plasmado inicialmente la materia, pero todavía no había dado constitución, no había establecido la forma de las cosas. Pero por eso Dios empieza a hablar y a darle a toda la creación, darle forma. Entendemos, dijo Pablo en Hebreos, si creemos que Pablo es el autor de Hebreos, que el universo y todas las cosas fueron constituidas por la palabra de Dios. Entonces, la obra y el ministerio es una constitución divina y solo puede funcionar cuando Dios habla la palabra y le da marco, le da direccionamiento a cómo nosotros debemos hacer el ministerio. A veces una vida de necesidades es una vida sin orden, sin forma y por lo tanto una vida improductiva. Pero Dios te llamó a ser productivo. Dije que Dios te llamó a ser productivo. Y no separes tu ministerio en la iglesia de tu ministerio en la casa, de tu ministerio para el mundo. Tu ministerio es uno solo y tu vida es una sola. Hay gente que suele separar mi trabajo y la iglesia por acá y la familia por acá. Ese fraccionamiento pone a la gente en una presión y en un choque constante. Pero tu vida en la iglesia, tu vida en tu casa, tu vida en tus labores, tu vida en la calle es una sola. Es Cristo en ti, ¿cierto? Que está manifestando esa gloria. Por lo tanto, dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, versículos 6 y 7, y separe las aguas de las aguas. Así que dos cosas dijo Dios que eran necesarias para que las cosas empezaran a producir. Número uno, que tuvieran orden. Pero número dos, que hubiese separación. Tres cosas fueron separadas en Génesis. Lo primero dice que fue separado es la luz de las tinieblas. ¿Cuántos aquí son luz? Fíjate que Pablo dijo en Corintios que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y nosotros necesitamos distinguir qué cosas son de la luz y qué cosas vienen de las tinieblas. Tiene que haber separación. Lo segundo que separó fue las aguas de las aguas. ¿Y cuántos saben que las aguas representan muchedumbre, multitudes? Cada vez que la Biblia habla de aguas, habla de muchas voces, multitudes. Y hay dos tipos de multitudes que la Biblia menciona. Las multitudes que se aglomeran y se reúnen en contra de Cristo. Las multitudes que van en la corriente de este mundo. Pero también hay una multitud de gente que está inscrita en el libro de la vida, de gente que ha sido justificada, que levanta su voz para exaltar al Rey de Gloria. Y cuando tú y yo cantamos aquí, hay multitudes que están unidas con nosotros en espíritu allá en los cielos y ángeles que glorifican el nombre del Señor. Somos una multitud. Y por eso separe las aguas
de las aguas. Tú y yo no caminamos con la multitud de este mundo. Tú y yo no andamos, ¿cierto?, como va la corriente de este mundo. Necesitamos separar. Pero una cosa tercera que Dios separó en la creación, que me parece la más extraordinaria, es que separó al hombre del resto de la creación. Cuando el hombre fue hecho de la misma materia de la creación. Pero luego viene Dios y sopla aliento de vida. Tú y yo entonces damos fruto porque tenemos el aliento de vida, el Espíritu de Dios, y al ser hechos a imagen de Dios, fuimos separados, fuimos hechos distintos, especiales, para poder administrar todas las riquezas y los recursos de Dios y hacer que toda la creación pueda ser productiva y fructífera. La palabra de Dios trae orden, produce orden, y el Espíritu de Dios produce separación. Cuando tú entiendes la palabra, tu vida adquiere orden, adquiere forma. Si tú no ves fruto en las finanzas, necesitas orden. Si tú no ves fruto en tu matrimonio, hay algo que está fuera de la forma divina. Probablemente esta palabra enmarcó la vida del matrimonio. Dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es constitución, es el establecimiento de la palabra que hace que el hombre sea productivo. Por eso cuando tú te casas y te quedas en la casa de tu papá, no prosperas. Estás fuera del orden, estás fuera del principio, del diseño de Dios. Y lo que necesitamos empezar a analizar es qué hay en nuestro corazón que esté fuera del orden divino, de lo que Dios estableció. Cuando yo atiendo personas, a veces vienen y me dicen, pastor, ya hice todo, no sé qué más hacer. O sea, la gente siempre piensa que está haciendo todo lo que tiene que hacer para que su vida funcione. Pero a veces no se aseguran de ir a la palabra y mirar los principios de la palabra. Cuando tú caminas en la palabra y funcionas en la palabra, tu vida adquiere la forma. Por eso necesitamos ser transformados, y la transformación viene por la renovación del entendimiento. A veces podemos pasar años de cristiano y todavía guardar paradigmas del mundo, todavía guardar elementos y rudimentos de este mundo, principios de este mundo. Por ejemplo, como cuando la mamá le dice a la niña que se va a casar, mijita, tome el sartén por el mango, usted tome el control. Y luego viene la hermana ya a la oficina, pastor, es que tengo problemas con mi marido. Suelta el sartén, mamita, que ese no es diseño de Dios. La Biblia dice, una cosa extraordinaria hará el Señor. Dice, la mujer rodeará al hombre, lo abrazará. Sé que pastor Santiago es difícil de rodear, pero la pastora Esmeralda lo puede lograr. Dice, abrazará, lo rodeará. No dice lo controlará, no dice lo dominará, no dice lo cogerá y lo llevará de la oreja. Entonces, en áreas donde nuestra vida no está teniendo frutos, es sencillamente porque no estamos en el orden de Dios. Cuando el liderazgo no da fruto, es solo una razón: no estamos en el orden de Dios. ¿Okay? Entonces estaba desordenado y por consecuencia vacío, es decir, sin fruto. Pero yo creo que esta iglesia va a aumentar, incrementar a un nivel de fructificación, y tú serás un testimonio viviente del amor y de la gracia del Señor. Por causa de eso, gente viene para recibir y aprender de Dios. Abraham le dijo a Lot en Betel, lugar de luz, lugar de revelación: sepárate de mí. Qué tremendo. Sepárate de mí. Ahora fíjate que están peleando los pastores del rebaño de Abraham con los pastores del rebaño de Lot. Donde hay desorden, hay contienda. Y a veces las iglesias no crecen por contienda. A veces hay contienda a nivel de liderazgo, a veces hay contienda aún al nivel ministerial, a veces hay contienda al nivel de miembros de la iglesia, y la contienda roba la productividad, roba los frutos. Las pequeñas zorras se comen, ¿cierto?, el producido. Primera los Corintios 14:33. Mientras usted está buscando este texto, Abraham le dijo a Lot, y lo puedes buscar allí en Génesis, sepárate de mí. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha.
La Biblia dice que Lot vio brillo en los ojos y miró la mejor tierra y la tomó. Pero él no debía haber hecho eso, porque él debió reconocer que la bendición de él y su crecimiento era gracias a su tío Abraham. La promesa y la bendición fue para Abraham, no para Lot. ¿Ok? Y Dios no bendice sobrinos, Dios bendice hijos. Y a veces arrastramos gente a veces arrastramos gente de nuestro pasado, de la historia que tuvimos que haber soltado, que tuvimos que haber dejado, y nos preguntamos por qué hoy estamos en conflicto. Sencillamente no soltamos, no nos separamos, no renunciamos a cosas. Pero cuando Abraham se separó de Lot, esto fue lo que dijo Dios para Visión 2025. Alza ahora que estás separado, ahora que le estás poniendo orden, ahora que estás caminando como yo te lo dije, levanta tus ojos y mira, porque toda la tierra que ves, yo te la daré a ti. Escúchame, la falta de orden produce contienda y la contienda nos roba el enfoque y nos daña la visión. Abraham había perdido el enfoque y aunque había prosperado, todavía no era la amplitud. Expansión significa que hay una amplitud y estamos contentos, agradecidos, satisfechos con lo que somos y hemos alcanzado en Cristo, pero hay una medida de amplitud mucho más grande que Dios ha preparado para nosotros. Y Abraham está en conflicto con Lot. Y cuando se separa entonces y le pone orden, ¿cuál es el orden? Deja la casa de tu padre, deja tu parentela y deja tu tierra. Mira qué interesante, toda casa de padre tiene una visión. El enemigo de la visión de esta casa, pastor, es la visión que cada uno trae de su familia. A veces uno empieza a pelear con los pastores de las propias iglesias. ¿Por qué? Porque ellos tienen su propia visión que arrastran de su historia y de su pasado. Necesitamos una renovación y una transformación para caminar en el orden de Dios, en la visión que Dios nos está mostrando. Pero tenemos dos enfoques, el conflicto o la amplitud de la tierra que Dios tiene para nosotros. Cuando Abraham soltó ese conflicto de su parentela, ¿cuántos saben que los parientes son conflictos? ¿Por qué no levanta la mano? ¿Tiene la parentela ahí al lado? ¿Cuántos de ustedes fueron ahora en diciembre, en enero, a reunirse con sus parientes en vacaciones? Levanten la mano los que lo hicieron. ¿De qué hablaron esos parientes? De lo mismo que hablan todos los años. ¿Sí o no? Ellos siguen en su historia, pero tú fuiste separado para una nueva y más alta historia. Fuiste separado, ¿ok? Y no significa que no los visitas, pero tú no puedes poner el enfoque y no puedes dejar que esa influencia, no son ellos los que te lideran a ti, no son la influencia de ellos hacia ti. Eres tú a donde llega quien tiene que generar una influencia, ¿sí? E inspirar a otros para que vean cómo el orden de tu vida trae frutos y trae resultados. Pero además de la casa de tu padre, ¿cierto? Toda parentela tiene costumbres. Y tú y yo necesitamos cambiar la visión radical de nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué decían tus padres acerca del dinero? ¿Usted cree, mijito, que es que eso cae, el dinero cae de las hojas de los árboles? ¿Usted cree que eso es recoger plata y ya? Y por eso usted todavía está ahí luchando para creer que Dios puede llevarlo a un nivel más alto financiero. Todavía tiene una visión que marca y necesita más intimidad, para que más revelación de la palabra y del Espíritu produzca el orden divino y te lleve a una vida productiva. Diga conmigo, orden y separación aumentan la fructificación. Ahora, Corintios dice, pues Dios no es Dios de desorden. Dios no es Dios de desorden. ¿Ustedes creen que Marta era ordenada o desordenada? ¿Ordenada o desordenada? Era ordenada en términos humanos, pero no entendía el orden en términos espirituales. Por eso Jesús dijo, ella ha escogido la mejor parte, que no se le va a quitar. No puedes cambiar la mejor parte de lo que Dios tiene para ti por el orden de este mundo. Por eso cuando Jesús regresa,
Marta sale a su encuentro y le dice: si hubieras estado aquí. O sea, Marta creía cómo funcionaban las cosas, pero Jesús dijo: no te había dicho ya que si creyeres verás la gloria de Dios. Hay un nuevo orden de Dios para nuestras vidas. Y déjame contarte un testimonio antes de cerrar aquí este versículo. Nosotros pasamos 7 años desde la fundación de la iglesia en un desafío en todos los aspectos. Habíamos nacido en el avivamiento, en el fuego, la presencia de Dios, cultos de domingo que la gente se quedaba de rodillas 1 hora, viernes de adoración donde la gente estaba hasta largas horas bajo la presencia del Señor. Y habíamos nacido en avivamiento, pero aunque está el avivamiento, aunque está el Espíritu de Dios fluyendo, no crecíamos. Y pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años. Y no crecíamos. Empezábamos un poquito de crecimiento y de repente volvíamos al mismo punto. Y vamos a trabajar duro y volvíamos a bajar, ¿sí? Pero en el 2009 el Señor me dio la palabra año de consagración. Y en el año de consagración empezamos a identificar y a entender cosas de Dios, diseños de Dios, modelos de Dios para la casa, y empezamos a hacer ordenamiento, a corregir cosas. Yo recuerdo una de las enseñanzas que recibimos en aquella época, Pastor Ernesto Alemán, y él vino y dijo esa palabra: fructifica. Y dijo: fructificar es dar demasiado, es dar de sí mismo. Y empezamos a entender que había algo que teníamos que dar, había algo que teníamos que empezar a hacer para honrar y glorificar a Dios. Y empezamos a hacerlo y empezamos a organizarnos y a ponerle orden a las cosas. Y en el 2010 hicimos un relanzamiento de un trabajo que no había dado resultados en el inicio de la iglesia. Y empezamos 2010, 2011, 2012, 2013, 14, 15. Y en 5 años pasamos de menos de 100 personas a 600 personas. Ese orden, ese entendimiento de del diseño y de lo que Dios quería para la iglesia trajo un crecimiento extraordinario. Y todos los años venía en aumento. Pero yo tenía puntos ciegos y había cosas que no veía en el crecimiento. A veces uno se enfoca en el crecimiento y empieza a dejar de ver cosas más internas y más profundas que necesitamos revisar. Y yo estaba desconociendo que a pesar de que la iglesia crecía, habían culturas que se estaban estableciendo y habían otras cosas que necesitaban ser corregidas. Así que en el 2015 más o menos el crecimiento se empieza a estancar, se empieza a detener. Y yo empiezo a entrar en crisis y digo: Señor, ¿qué pasa? Pero teníamos la gracia, estamos creciendo, ahora ¿qué sucede? Y todo se detiene, así que hacer discípulos se vuelve difícil, a multiplicar grupos se vuelve difícil, todo se empieza a hacer difícil. Y yo entro en una temporada de búsqueda, de indagar, y esta es la pregunta que le hago al Señor: Señor, ¿qué es esta iglesia? ¿Cuál es la esencia de esta iglesia? ¿Cuál es el diseño para esta iglesia? ¿Qué quieres para esta iglesia? Y pasé 2 años haciéndole esa pregunta. Y después de 2 años, el Espíritu Santo me da esta palabra y me dice: lanza los que tienes aquí. Lánzalos, los tienes aquí y todos estamos aquí en conflicto. Ahora Dios dice: suéltalos, lánzalos. Así que llamo a mi equipo ministerial y les digo: el Señor me dice que los lance. Así que vamos a orar, y a donde Dios te llame, donde Dios ponga en tu corazón, te envíe, tú vas a ir, vamos a respaldarte. Y empezó el primero: yo tengo en mi corazón, salgo para aquí. El otro: yo tengo en mi corazón para acá. 2018, 2019, 2020, 2021, y pasamos de una iglesia a 6 iglesias. Cuando tú empiezas a oír al Espíritu Santo y a entender cuál es el orden de Dios, no tu orden, ¿sí? Y yo estaba en ese modelo estaba como el niño con la chupeta, feliz de ver ese crecimiento, pero Dios dijo: quiero que crezcan en otra manera. Pero a la medida que nos íbamos extendiendo y íbamos viendo la expansión, también fuimos trabajando de adentro. Y eso es lo que quiero ir a esta segunda parte, a este orden. Porque dice el versículo 40: asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Y el que le da, por supuesto, orden a nuestra vida es la palabra, y el que hace que podamos separar cosas es el Espíritu de Dios, quien nos da discernimiento y revelación. La palabra orden allí es taxis, que significa un arreglo regular, es decir, en el tiempo una sucesión fija de rango o de carácter.
Y quiero centrarme en esta palabra porque de las cosas que queremos ordenar en nuestra vida, a veces queremos ordenar la casa, a veces queremos ordenar el trabajo, queremos ordenar el negocio, se nos olvida ordenar lo más importante, el corazón. Y la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye, brota toda la vida de Cristo. ¿Cuántos quieren la vida de Cristo fluyendo en sus corazones? Entonces, fíjate que Dios quiere hacer arreglos en nuestro interior. Yo recuerdo un libro que leí mientras estudiaba licenciatura en Argentina, Ponga en orden su mundo interior. Y es extraordinario porque cuando uno deja de enfocarse en las cosas que están afuera y empieza a enfocarse en la obra que Dios está haciendo dentro de nosotros, nos damos cuenta que nosotros somos la clave para que Dios empiece a arreglar las cosas de una manera diferente como la hemos aprendido. Y cuando algo es transformado aquí, empieza a ser también transformado afuera. Yo también retengo y guardo una palabra que recibimos también del pastor Ernesto. Cuando hay un ensanchamiento interior, hay una extensión exterior. Y nos dimos cuenta que aunque estábamos teniendo una extensión maravillosa, necesitábamos un ensanchamiento en nuestro corazón. Y ese ensanchamiento implicaba que teníamos que dejar de retener y teníamos que empezar a sembrar, a soltar y a dar más. Y esa dinámica de vida trajo un nuevo nivel de productividad. Dile que está a tu lado, ¿cómo está tu corazón? Está en el orden de Dios. Dios no trabaja afuera, Dios trabaja primero adentro. Él trabaja de adentro hacia afuera, porque el que empezó la buena obra. ¿Y dónde Él está obrando? Casi todos los cristianos que oran, Señor, ajusta esto, arregla aquello, Señor, aparéjame esto y aquello. O sea, parecen que el Señor es su empleado. Pero la Biblia dice, ¿dónde hace la obra el Señor? ¿Dónde hace la obra? Jesús lo dijo, mi Padre es el labrador. ¿Y dónde va a trabajar el Padre? En nuestros corazones, para que seamos fructíferos. Y nos va a poner en orden de la palabra, nos va a poner en el orden de la identidad en Cristo y nos va a poner en el orden de su amor para que nosotros demos más fruto. Y por eso al que da fruto lo limpia. Así que si queremos tener una visión más clara, más nítida, más pura y una visión que da más resultados, necesitamos ser limpiados desde adentro hacia afuera. Jesús dijo, limpia primero lo de dentro del vaso. Entonces lo de afuera también estará limpio. Tú y yo recibimos una naturaleza productiva en el espíritu, pero hay un alma que necesita ser renovada y transformada. Fuimos diseñados para fructificar. Dios dijo, produzca. Después de que dio orden, dio su palabra y el Espíritu de Dios trajo separación, entonces Dios dijo, produzca. Y todo empezó a producir. Me gusta porque dice que dé semilla en los árboles según su naturaleza. Dile que está a tu lado. Tu naturaleza es producir los frutos del Espíritu Santo, la vida de Dios. Produzca. Por eso el hombre del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas y el hombre del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. El buen árbol no puede dar mal fruto y el mal árbol no puede dar buen fruto. Entonces lo que tenemos que revisar es dónde están nuestras raíces, de dónde estamos alimentándonos, de dónde estamos tomando, porque eso es lo que va a determinar que podamos aumentar nuestro fruto. El liderazgo cristiano debe estar enfocado en fruto. No confunda logros con frutos. No confunda obras y esfuerzos con frutos. Las obras y los logros son tuyos, pero los frutos solo pueden venir del Espíritu Santo. Los frutos solo pueden ser el resultado de la palabra trabajando en tu interior. Y a veces nos afanamos más por logros que por frutos. Pero cuando tú llegues al cielo no te van a sacar la lista de logros. No te van a sacar la lista de cosas que alcanzaste y cuánto dinero tuviste y cuántas cosas hiciste, sino que van a mirar tu fruto. Y por eso el fruto tiene que venir, por supuesto, del Espíritu Santo. Fruto es evidencia de que estamos funcionando en nuestra naturaleza. Todo lo que está dentro del orden, el diseño y el establecimiento de Dios produce. Mire Hebreos 13:21, nueva traducción viviente. Dios los capacite con
todo lo que necesitan. Voltea con tu vecino, por favor, y dile: es Dios quien te capacita, te equipa con todo lo que necesitas para hacer su voluntad. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces, fíjate que el peso de la santidad no cae en el creyente. El peso de la santidad recae en la obra del Espíritu Santo en el creyente. Somos santificados, no estamos tratando de ser santos, no nos esforzamos para ser santos. Él está produciendo santificación. Ya somos santos en nuestro hombre interior, justos en nuestro hombre interior, y ahora estamos siendo santificados en nuestra alma, en nuestros pensamientos, en nuestro lenguaje y en nuestra manera de vivir. Siendo santificados, Él es el que lo está haciendo. Que Él produzca. Alguien dígalo, por favor. Él produce. ¿Qué produce en nosotros? Mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno. Cuando tú haces algo bueno, tú no dices: ay, tan bueno que soy. No, tan bueno que Él es. Es Él quien está obrando en ti. Tú te estás alineando al orden de lo bueno de Dios y estás separando y distinguiendo de las tinieblas que traen el mal. Él produce lo bueno que a Él le agrada. Por lo tanto, a Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Cuando hay obras hay jactancia, pero cuando hay fruto solo puede haber alabanza, exaltación y gloria al Señor. Los resultados serán tan grandes, pero serán de frutos. Por lo tanto, la iglesia, como dijo Pablo en Efesios 3:21, sea la gloria en la iglesia por siempre y para siempre. Siempre que la iglesia está dando frutos, la iglesia siempre le está dando gloria y alabanza a Dios. Cuando la iglesia está teniendo obras, entonces hay jactancia y hay exaltación de hombres. Donde hay orden, hay aprovechamiento. Donde no hay orden, hay desperdicio. Y mucho se desperdicia de dones, de gracia, de capacidad por falta de orden. Dios nos capacita para producir buenos y mayores resultados. Él corta toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto. Y yo he aprendido a lo largo de los años que la gente que no da fruto, tarde o temprano, termina desconectado de la iglesia. Pero una persona que da fruto nunca se va de la iglesia. Entonces, por eso Él se enfoca en la gente que da fruto y lo limpia para que dé aún más. Voltea con tu vecino, abrázalo fuerte y dile: vas a pasar por un nuevo periodo de limpieza y orden de Dios y de redireccionamiento para ser más claro y preciso en la visión de Dios, porque viene aún más fruto. Viene aún más fruto, más fruto. ¿Qué limpia Dios? ¿Qué debe cortar Dios? Todo orgullo, toda actitud de división, toda carne, toda separación que viene de la carne, toda independencia y toda autosuficiencia. Génesis 35:9 apareció otra vez Dios a Jacob. ¿Cuántos saben que Dios tiene que venir una y otra vez con revelación a nosotros? Una y otra vez. Y cuando había vuelto de Padán Aram, le bendijo y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, pero no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Me encanta eso extraordinario. Dios tiene que ponerle orden al mundo interior de Jacob. Dios tiene que transformar la vida de Jacob. Y cuando Dios cambia su nombre, cambia su identidad. ¿Saben que Dios tiene que cambiar nuestra identidad? Jacob. ¿Cuántas veces te han dicho Jacob? Y te cuesta verte de otra manera. Jacob, Jacob, usurpador, engañador. Y toda la historia de Jacob hasta que llega a Peniel es una historia de negocios, de cómo salirse con la suya, de cómo ganar ventaja. Y el cristiano que no entiende que es bendecido siempre está negociando y tratando de sacar ventaja. Pero los que somos bendecidos sabemos que somos herederos de toda la gracia y que el Señor siempre está con nosotros y que no te dejará hasta que haya hecho todo lo que Dios ha dicho de ti. Yo soy el Dios omnipotente. Ese espíritu de Jacob es el espíritu que nos dice que yo puedo con todo.
que yo arreglo esto, que yo saco la ventaja, yo traigo el resultado. Pero Dios dice, no eres tú el omnipotente, yo soy el omnipotente. Yo soy el Dios que te lleva al crecimiento y a la multiplicación. Cuando nosotros producimos el crecimiento, Pastor Santiago, estamos listos para pagar el precio. Pero cuando es el Dios omnipotente el que trae el crecimiento y la multiplicación, solo podemos gozarnos, celebrar, dar gloria y alabanza al Señor. Mirar lo bueno que Dios está haciendo. Y gente alrededor nos mira y dice, cuán grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Crece y multiplícate. Voltea con tu vecino y dile, crece y multiplícate. Porque el yo soy, el Shaddai, el Dios omnipotente y poderoso habita en ti. Por lo tanto dice, procederá de ti. ¿De dónde procede el fruto? De nosotros. ¿De dónde tenemos toda esa capacidad potencial para dar fruto en la visión? Está aquí en nuestro interior. Ahora, está ya en el espíritu. ¿Qué obstaculiza que eso se manifieste? Cosas del alma en la cual Dios tiene que poner orden. El crecimiento y la multiplicación es el resultado de lo que brota de nuestro interior. La definición de fructificar entonces es aquello que procede de ti. Aquello que brota. De hecho, la palabra fructificar es brotar. Brotar. Y la Biblia dice, de su interior brotarán, correrán ríos de agua viva. Y donde los ríos llegan, dice la Biblia, hay árboles fructíferos. Todo lo que toca esas aguas es sanado. Un liderazgo productivo que ha sido procesado, trabajado en el interior, todo lo que toca es sanado y restaurado. Pero gente que no ha sido restaurada, sanada y limpiada, a donde quiera que llegan a generar conflicto. Porque están buscando posición, no para sacar más provecho, sino para ellos sacar provecho personal. No para dar más fruto para la gloria de Dios, sino para ver cómo ellos toman algo que necesitan. Por tanto, el problema de la multiplicación es un factor interno y no externo. Enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. Y a veces la gente enseña lo que sabe y repiten cosas, pero no reproducen. No necesitamos solo líderes que están repitiendo cosas en la iglesia, necesitamos líderes que están reproduciendo la vida de Dios y la visión de sus pastores, reproduciendo el carácter de Cristo. Fructificar es sencillamente dar fruto, es brotar, es dar de su interior, es dar de su ser. Por lo tanto, lideramos con nuestra esencia, lideramos con lo que somos, lideramos desde nuestra naturaleza. Jesús dijo en Marcos 4:28 que la tierra da fruto de sí, brota por sí sola, no es un esfuerzo, no es algo que tenemos que forzar para que suceda. El crecimiento es algo que sucede cuando todas las cosas están en el orden y todas las cosas están en la visión de Dios. La multiplicación empieza en identidad y nuestra identidad está en la palabra. Necesitamos llamar las cosas como son. Sabemos que el problema básico de Jacob era identidad, pero también Abraham se identificaba por su nombre como un padre enaltecido. Pero Dios cogió a Abraham y le dijo, te voy a llevar de la mano en el camino que yo te mostraré. Y tú y yo necesitamos ser llevados por el Padre hacia esa tierra, ¿cierto? Que Dios quiere que tú y yo, en donde nos multipliquemos y donde dejemos estas generaciones y este legado. Tú y yo no podemos multiplicarnos desde la altivez, desde el orgullo. Dios no quiere hijos del orgullo. Dios quiere hijos como resultado de la vida de Cristo fluyendo en nosotros. Abraham era padre enaltecido. Por lo tanto, su identidad multiplicadora de Abraham surgió en la revelación del nombre de Dios. Me parece extraordinario porque él dijo, yo soy el Shaddai. Alguien aquí que declare, él es el Shaddai. Dios todopoderoso. Génesis 35:11. Sé fructífero y multiplícate. Yo soy. Fructificamos porque el yo soy está siendo desarrollado y está creciendo en nosotros. Y está trabajando en nuestro corazón. Y vuelve, insiste, llegarás a formar una gran nación, incluso de ti. De ti saldrán muchas naciones y habrá reyes en tus descendientes. Qué extraordinario. Así que la palabra de Dios es la que está obrando y trabajando en nuestro interior y en nuestro corazón. Por eso Jesús dijo en Juan 15 que necesitamos permanecer en él, comunión. Que la palabra permanezca en nosotros, revelación, y que nosotros permanezcamos en su amor, rendición. Y cuando tú y yo estamos en comunión permanente con él, mirando siempre a él, a su rostro,
no mirando la iglesia. Nosotros no pastoreamos mirando la iglesia, no pastoreamos, no lideramos mirando la gente, no lideramos mirando las circunstancias del país, lideramos mirando su rostro. Por eso dice, andarán a la luz de su rostro. Tú y yo caminamos a la luz de la gloria de Dios. Y cuando estamos enfocados en Él y la identidad que Él nos da, entonces esa revelación de la palabra nos permite vivir en rendición, en adoración. Y hay tres cosas que generan estas tres raíces que acabo de mencionar: comunión, identidad con Cristo, permanecer en la palabra que le da orden a nuestra vida y permanecer en el amor. Y quiero cerrar hablando de esto. Entonces, crece y multiplícate, dijo Dios. ¿Qué es crecer? Es madurar. Crecer es madurar, dejar de ser niño. Y un problema, pastor, cuando tenemos las iglesias es poner líderes que todavía son niños. Y cuando un niño lidera, no lidera para Dios, para honrar a Dios, lidera para satisfacer sus vacíos, sus necesidades. Y esa es la gente que no multiplica y no reproduce la vida de Dios en la tierra. Volverse estable. Recuerden que los niños son inconstantes, pero un niño es estable, ser constante. La Biblia dice que debemos estar firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor. Una persona firme, madura, que está establecida en Cristo Jesús, deja de ser inestable, deja de ser inconstante, y esa es la persona que crece en la obra del Señor. Esta visión necesita crecer, esta obra necesita crecer. Todos los años la obra de Dios necesita crecer de una manera u otra. Necesita crecer. ¿Okay? De una manera u otra, la iglesia y el reino de Dios siempre está en expansión. Lo dilatado de su imperio no tendrá límites. Siempre está en crecimiento. Por eso el niño crecía. Al mundo le gusta el niño Dios. Pero nosotros no tenemos a un niño que nos gobierna. Tenemos a un rey que creció en gracia, en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Dile que está a tu lado, es hora de crecer en gracia, es hora de crecer en sabiduría, es hora de crecer en estatura y dejar de justificar las metidas de pata, dejar de decir, ay, no sabía, yo no pensaba, pastor. Crece en sabiduría, déjalo de niño. Deja de hablar como niño y de pensar como niño y empieza a caminar como Cristo. ¿Y cómo es el crecimiento de Cristo? Efesios 4 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Y luego Pablo dijo, hasta que todos hablemos la verdad en amor. Para dar fruto, Abraham tuvo que madurar. Imagínese usted, Abraham a los 70 años todavía pidiendo para la máquina de afeitar en la casa. Dios dijo, si no sueltas esto, no vas a recibir una revelación del Padre. Por eso Abraham tuvo que dejar su padre para aprender a ser padre, para poder reflejar al Padre y multiplicar las generaciones. Tú y yo estamos aquí para poder dejar que la vida del Padre en el Hijo se manifieste y se refleje en nosotros. Creciendo, creciendo. La visión se extiende cuando tú y yo empezamos a madurar. Empezamos a ver las cosas a la manera de Dios. Y crecemos soltando y recibiendo. Soltando y recibiendo. Entre más sueltas las cosas de este mundo, más recibes de Dios. La palabra que Dios le dijo a Jacob y a Abraham es, te engrandeceré. Es la palabra gadal, que significa torcer. Hacer grande en todos los sentidos. En el estado, en el honor, pero también en el orgullo. Dios tiene que torcer nuestro orgullo para que seamos maduros. Gente orgullosa es inmadura. Dios solo puede glorificarse en los humildes. Dios solo levanta a los humildes. La palabra significa criar, exceder. Y el problema es que llegamos a la iglesia y nos tienen que criar. ¿Cierto? O sea que Abraham, cuando era orgulloso, era mal criado. Jacob, peleando con su hermano, era mal criado y peleó hasta grande, ¿verdad? Porque le sacó la primogenitura. Pero Dios quiere aumentar. Y luego esa misma palabra, gadal, significa ser excelente. O sea que Dios va a empezar a darle forma para que tú te vuelvas una persona excelente. Es aumentar y elevar, también nutrir. ¿Y qué es lo que Dios cambió? El nombre significa nuestro carácter. Y hay tres cosas del carácter que yo quiero terminar mencionando aquí. Primera de Timoteo 1, 4 al 7, que quiero que sean los enfoques de tu crecimiento. Está hablando de enfoques para una vida productiva.
3 enfoques el líder tiene que tener para poder dar frutos de manera permanente y constante. No es dar fruto en un momento. Yo me encuentro con personas a lo largo de los años y de la historia, ¿sí?, que me hablan de su pasado. Yo fui líder de tal lugar, yo fui no sé qué, algunos cuasi pastores, otros no sé qué, yo y un avivamiento, y yo estuve no sé qué esto, y yo hice, y hoy ¿qué pasó? ¿Qué pasó hoy? Muchas veces estaban en las emociones, pero no habían sido transformados en el carácter. Perdieron el enfoque. Y a veces cuando hay crecimiento podemos perder el enfoque. A veces cuando Dios empieza a obrar, como las multitudes pusieron ese enfoque en los peces y en los panes, pero no entendieron el milagro. El milagro es quién es la fuente y el origen de todas las cosas. Y a veces perdemos el enfoque y ahí nos salimos. Entonces mire el enfoque que Pablo le enseña a Timoteo. No dejes que pierdan el tiempo. Vamos, sacude el que está a tu lado, sacúdelo y dile, no podemos perder el tiempo. No podemos desenfocarnos en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. Entonces, ¿dónde debería estar tu enfoque? Fe en Dios. ¿Qué es nuestro enfoque con la gente? Fe en Dios. Nuestro liderazgo es ayudar que la gente ponga su mirada en Cristo para que pueda crecer la fe, porque Él es el autor y consumador de la fe. Es el origen, es el que produce, sembró la fe en nosotros y es el que la lleva a plenitud, que la lleva al perfeccionamiento. ¿Cuántos saben que la fe se perfecciona? ¿Cuántos saben que el amor se perfecciona? Te voy a decir, el amor y la fe se perfeccionan de la misma manera por las palabras y las acciones. Por eso, hasta que no empiezas a hablar una nueva palabra en el orden de Dios, tu fe no crece. Y Dios tiene que gadar con tu boca. Y Dios tiene que empezar a ajustar nuestros pensamientos y nuestras confesiones al respecto de lo que Dios quiere hacer. Pero sigamos, por favor. Dice, esto solo conduce a especulaciones y no ayudan a la gente a llevar una vida de fe en Dios. Pero viene lo otro, el propósito de mi instrucción es que todos, ¿cuántos? Pero no escuché a todos. Ok, que la coreografía sea siempre así en todo. En la palabra, en la oración. Entonces es maravilloso cuando decimos, vamos, levantémonos nuestra mano, vamos a orar. Y todos se meten en la oración. ¿Sabe que Dios funciona con el todos? Pero Dios obra en cada uno. Y necesitamos dejar de pensar en cada uno para funcionar y fluir con el todos. Fluir con el todos. Y dice, todos sean ¿qué? Llenos. ¿Cómo una persona da fruto? Llenos del amor que brota. ¿Qué es fruto? Es resultado del amor que brota. Ahora, presta atención aquí, porque este amor solo puede brotar, número 1, de un corazón puro. Número 2, de una conciencia limpia. Y número 3, de una fe sincera. Así que, ¿dónde deberíamos enfocar nuestro crecimiento? Nuestro crecimiento, ¿sí? A ver, nuestra fructificación es caminar en la fe y el amor. Nuestra fructificación es caminar en la fe y en el amor. Si todo lo que hacemos está motivado por el amor, nuestro fruto glorificará a Dios. ¿Ok? El enfoque y la meta principal de la vida del cristiano es andar en amor. Primera de Timoteo 1:5 dice, te pido que les enseñes a amar de verdad. Solo los que tienen la conciencia tranquila y confían sinceramente en Dios pueden amar así. Qué extraordinario. Otra vez, amar de verdad con una conciencia tranquila, una confianza sincera en Dios. Por lo tanto, el andar en amor es la forma más alta de fructificar. Y el andar en amor es la manera más extensa de liderar sobre la faz de la tierra. No perdamos tiempo en lo improductivo. Pongamos el enfoque en lo que da fruto, el espíritu, el corazón, el hombre que saca lo que tiene adentro. No perdamos el tiempo en otras cosas, enfoquémonos en el fruto, en el resultado. Y te voy a terminar mencionando aquí rápidamente. Corazón puro
Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amarse unos a otros entrañablemente de corazón puro. Si nuestro amor en la iglesia es de corazón puro, la obra de Dios crecerá, se multiplicará y la visión se extenderá. Ese es el resultado de un amor que brota de un corazón puro. La palabra puro es kataros, que significa limpio. Dios nos limpia. Y Dios tiene que limpiar nuestras intenciones y nuestras motivaciones. Me voy a destapar aquí. Le dije una vez a Pastor John, cuenta conmigo para lo que necesites. Y volví otra vez y le dije, aquí estoy, cuenta conmigo. Y un día lo invité a almorzar. Y le dije, yo quiero servir más. Yo quiero dar más. Yo enseñaba en CEPCO, pero no enseñaba en Rema. Entonces le dije, ¿qué me hace falta? Estaba como el rico. ¿Qué me hace falta para entrar a Rema? Y Pastor John me miró y dijo, no, estás bien. Y entonces, ¿por qué? Me dijo, no, solo que hay muchos maestros y... ok, entonces no sobresalgo. Pero cuando yo terminé la cita, el Espíritu Santo me hizo la siguiente pregunta. ¿Cuántos saben que Dios trabaja en nosotros a través de preguntas? Y el Espíritu Santo me dijo, ¿qué buscas? ¿Sabe que uno constantemente tiene que estar evaluando qué te motiva a hacer las cosas? Constantemente tienes que buscar en tu corazón. Y me di cuenta que quería algo que para mí podría ser satisfactorio o algo que tal vez me podría representar un mayor beneficio. Y le dije, Señor, te pido perdón, suelto esto. Y fui a casa y le dije, Señor, donde tú me quieras serviré. Donde necesiten la palabra que tú has puesto en mi corazón, allí quiero estar. No quiero estar en ningún otro lugar donde tú no quieras que yo esté. Lo que tú siembres en mí, por eso cada vez que me invitan, yo sé que tengo algo que necesitan en el lugar donde me invitan. Y el Espíritu Santo me dijo, prepara este tema. Y yo me senté y preparé. Y empecé a estudiar, hice un estudio súper amplio. Había terminado de hacer ese estudio, la siguiente semana había pasado un tiempo y recibo una llamada de Tatiana y me dice, Pastor William, de parte de nuestro pastor Johnny Albarromi, para que nos dicte la siguiente clase, exactamente el tema que había preparado. Y a veces nuestro corazón se contamina. Y necesitamos siempre amar y asegurarnos que estamos sirviendo, que estamos amando y que estamos dejando que lo de Cristo fluya de un corazón puro. Hoy tienes que evaluar cómo está tu corazón. Un corazón puro no finge amar. Por eso no amamos de lengua, sino de hechos y en verdad. Es libre de deseos corrompidos. El corazón puro está libre de deseos corrompidos, por lo tanto es genuino y es auténtico. Una conciencia limpia, me encanta Hebreos 9:14, dice que la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas. ¿Qué es una conciencia limpia? Cuando dejamos de hacer las cosas a nuestra manera, nuestros esfuerzos para lograr las cosas y empezamos a caminar en fe. Pero conciencia limpia no es que no fallas, es que buscas continuamente limpieza. Es que vas continuamente al poder de la sangre. Y tú y yo debemos examinarnos a nosotros mismos, dijo Pablo, ¿verdad? Necesitamos evaluarnos. Suneidesis es el testimonio del Espíritu con el que podemos discernir y distinguir la voluntad de Dios, porque la conciencia nos reprueba o nos respalda lo que estamos haciendo. Y debemos asegurarnos que todo lo que hacemos tiene el respaldo de Dios y tiene un testimonio en su interior. Mire, tú te vuelves imparable cuando tú estás haciendo algo y tienes el testimonio del Espíritu, que esa es la obra que tienes que hacer. Te van a atacar, te van a tirar duro, pero tú tienes una conciencia limpia. Mire, cuando la gente se casa mal, luego vienen los problemas y dice, es que esta no era.
No tenga conciencia limpia. Cuando la gente se mete en una cosa y le empieza a funcionar difícil, la gente entra en crisis. Pero una persona que está siendo guiado por el Espíritu de Dios se vuelve inquebrantable. Inquebrantable. ¿Ok? Y termino, una fe sincera. Es extraordinaria esa palabra, es anupócritos. ¿Le suena? Anupócritos. Es decir, sin hipocresía. De las cosas que se pueden fingir a veces en el cuerpo de Cristo es el andar en amor y el vivir por fe. Y hay gente que uno le dice, ¿cómo va, hermano? En victoria, eso para adelante, vamos a hacer con todo. Tienen una confesión, pero que no viene de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. El enfoque, la madurez del cristiano es cuando empieza a caminar en el amor a través de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Pablo dijo que algunos renunciaron a esa conciencia, renunciaron al caminar por fe y se fueron a las obras y naufragaron. La visión naufraga y la visión de muchas iglesias y ministerios hoy naufraga, porque perdieron la conciencia limpia, el corazón puro y la fe sincera. Significa sin fingimiento y simulación. El llamado a una vida fructífera es no fingir. Ojo con esto, termino con esto aquí. Jesús dice que vio de lejos la higuera y tenía hojas y pareciéndole a Jesús que tenía fruto. Pero cuando llegó, de lejos parecía que tenía fruto porque tenía muchas hojas. Pero cuando llegó no encontró fruto y la maldijo y dijo, no darás más fruto nunca. Tremendo. Hay gente que está llena de hojas del legalismo, de hojas de las obras muertas. Y uno le dice, oiga, tan tremendo ese hermano. Y uno dice, oiga, pongámoslo a liderar. Y de repente, ¿por qué? Porque era apariencia de que era consagrado, apariencia de que tenía una fe extraordinaria. Pero la Biblia dice que algunos negarán la eficacia de la fe. La fe es eficaz. Soy yo, mi Dios es poderoso. Y hermano, ¿cuándo me va a pagar lo que le presté? La gente finge creerle a Dios, pero niega la eficacia. Mire qué tremendo. ¿Por qué Jesús maldijo la higuera? Porque tenía apariencia de productiva, pero no daba ningún resultado. La Biblia dice, ¿verdad? En Santiago, que la tierra que es labrada, procesada y que recibe y bebe la lluvia de Dios, produce fruto y es bendecida. Pero la que no, es quemada y sacada afuera. Pero tú y yo estamos llamados para cosas mejores, de las cuales debemos estar persuadidos. ¿Alguien está persuadido aquí de cosas mejores en el Señor? Quiero que cierres tus ojos y hagas una autoevaluación para este año 2025. Extraordinario año, un año de la gracia, del favor, de la bondad, del impulso de Dios sobre nuestras vidas. Pero no podemos perder el impulso tratando de fingir una vida de fe. Trabaja en la fe, alimenta la fe, recibe, bebe. Tú no produces fe, Él es la fuente de la fe. Bebe de Él, recibe de Él. Deja que el Señor traiga en tu corazón limpieza. Dile, Señor, aquí está mi corazón, limpia, limpia, saca fuera todo lo que no es de ti. Quita las malas intenciones, las malas motivaciones, el corazón dividido. Señor, no quiero ser del grupo del hermano Sanz con el corazón partido. Quiero ser de aquellos que tienen un corazón puro, limpio. Y los de corazón puro no se ofenden porque solo quieren amar, servir y bendecir. Que no está buscando lo suyo propio. Que nunca está quebrado porque su corazón está escondido en Cristo Jesús. Porque permanece en intimidad, porque está en el Salmo 27 demandando una sola cosa: estar en la presencia, en la casa del Señor todos los días de su vida. Porque Él lo esconderá en su tabernáculo en el día del conflicto, de la dificultad. Sobre una roca te pondrá en alto y levantará tu cabeza sobre tus enemigos.
que estemos ahí guardados, que nuestro corazón esté guardado. Que dejemos de afanarnos por los resultados económicos, los resultados numéricos, los resultados externos y empecemos a enfocarnos correctamente para dar fruto en toda nuestra vida. Que demos fruto en el matrimonio, que demos frutos, que haya testimonio, que la esposa pueda dar testimonio de fruto en el hogar, que los hijos puedan dar testimonio de que hay fruto en el hogar, porque hay una fe no fingida. Nuestros hijos no se irán de casa porque la fe en casa funciona. Entonces no solo nosotros serviremos, nuestros hijos servirán también, porque ellos han visto una fe que funciona, que es efectiva. No se alejarán de Dios porque caminamos nosotros con un corazón limpio y con una conciencia limpia. Nos mantenemos en arrepentimiento y todo aquello que no honra y no agrada a Dios lo ponemos allí para que el Espíritu Santo venga y limpie. Que carbones encendidos del altar, de ese lugar donde Cristo ofreció la ofrenda perfecta, pueda limpiarnos de continuo para que nuestras vidas den más y más y mucho más fruto, y fruto que permanezca para la gloria del Señor. Amén.